Probablemente debería haber tenido algún camuflaje y no solo una enorme calva blanca. Soy el sargento de primera clase Steven Mason. Soy instructor superior del curso de formación de operaciones en la selva de Lightning Academy en la 25ª División de Infantería. Tengo este cargo de instructor superior desde hace más de 2 años. Y estoy especializado en rastreo y supervivencia. Hoy vamos a analizar algunas películas de guerra en la selva para determinar si son realistas o no. Esta película es ridícula, porque el tipo no puede hablar solo porque lo están tirando hacia atrás. Solo puede gritar así. Yo diría que eso es poco realista, porque nunca podría ocurrir algo como esto. La vestimenta de camuflaje sería mejor. Habría dejado huellas del tamaño de un dinosaurio. Mucha gente piensa que el rastreo es solo buscar huellas en el suelo, pero eso es en realidad una de las cosas que menos buscamos. La selva es tan densa que en realidad dejas la mayoría de las huellas con las rodillas y los hombros. Porque a esa altura esquivas los obstáculos, doblas y giras las hojas y se producen arañazos. Por eso digo que habría dejado una cantidad significativa de ese tipo de indicios al entrar y salir de allí. Brindamos mucha información sobre las fuentes de agua y la forma de moverse por ellas y utilizarlas en beneficio propio. No enseñamos a salir del agua y disparar a la gente con un arco y una flecha que hace ruido. Utilizamos las vías fluviales para trasladarnos. Por ejemplo, si tuvieras que recorrer una distancia significativa a través de esa selva en el fondo, sería muy agotador físicamente, pero no es necesario hacerlo. Te enseñamos a entrar en esa vía fluvial y trasladarte, hasta que creas que puedes salir de nuevo y empezar a caminar, como lo están haciendo allí. No creo que se presente ninguna situación en la que tuvieses que esconderte en el agua. Si fuera Rambo en esta situación, estaría en las rocas como él y de esa manera, si empiezan a disparar, al menos tendría protección. Pero una vez que vengan a ti, no tendrás escapatoria. He estado en ciertas situaciones, en las que te dan un par de días o una semana en un entorno de clase, y luego, te cargan en la parte trasera de un camión, y te dejan en la selva completamente solo, y no tienes nada más que un cuchillo y un machete para sobrevivir los próximos 10 a 14 días. La supervivencia es más compleja que en el programa de Bear Grylls. Él es excelente en eso, pero tiene mucha experiencia. En cambio tú no puedes ir al bosque y pensar voy a sobrevivir y así tener éxito. Voy a calificar esta escena que acabamos de ver con un 2 de 10. Is this a double feature? For God's sake, just lean your head back and open your mouth. Eso es bastante anticuado. Es decir, todos nos reímos de ellos. Pero cuando las situaciones realmente se complican, piensas, Dios mío, ese estúpido video que vi de hecho podría salvarme la vida. Enseñamos a recoger el agua de lluvia en diferentes tipos de hojas o bambúes. Si inclinaras la cabeza hacia atrás y abrieras la boca, no recibirías suficiente agua para hacer nada. Todos conocen la regla de 3. Puedes estar 3 minutos sin aire, 3 días sin agua y 3 semanas sin comida. Pero lo bueno de la selva es que hay agua por todas partes. Hay muchas lianas en las selvas, que están llenas de agua para el árbol, y si las encuentras, solo debes cortarlas por la mitad para conseguir un poco de esa agua. La regla general para los soldados es consumir casi 1 litro de agua por hora si tienen una gran carga de trabajo. Un cuchillo es sin duda la herramienta más importante, y este se usa para todo, desde construir un refugio, hasta afilar cosas, hacer tajos y realizar cortes. Debe ser duradero, por eso usamos cuchillos de espiga completa, es decir, el cuchillo tiene toda la longitud del mango. Y no es como otros modelos en los que la hoja entra solo un poco en él, porque tienes que ser capaz de ponerlo en los árboles y luego golpearlo con una roca para dividir la madera, por lo tanto debe ser útil para todo. Aunque estuviera justo encima tuyo, probablemente te olvidarías de la seguridad y de correr hacia el bosque a esperar hasta que te rescaten. En la escena el personaje solo está tratando de sobrevivir. Hizo lo que enseñamos a los soldados a hacer. Si necesitas que te encuentren en un entorno selvático, debes buscar una gran zona despejada y tratar de crear algo que sea más grande que tú, para que te puedan localizar. Puedes encender un fuego y poner varias hojas verdes para crear una gran columna de humo blanco. Eso es un penetrador de selva, de hecho lo usamos aquí en nuestra academia. Todavía utilizamos la misma tecnología de Vietnam porque es eficaz. Eso es muy realista. Así que, siempre que se te convoque, tienes que completar unos formularios y hay una serie de preguntas que debes responder en caso de que suceda algo así.
Incluso tienes que indicar dónde tienes tatuajes en el cuerpo para que, cuando te encuentren, puedan asegurarse de que están rescatando a la persona correcta, y no a otro sujeto. Lo que pasa con la selva es que puede empezar a destrozarte físicamente en 24 horas, y puedes tener este aspecto al cabo de una semana. Luego, todo depende de tus habilidades y del tiempo que puedas sobrevivir. Creo que yo podría sobrevivir casi indefinidamente. A esta última escena, voy a darle un 10 de 10. Be a fake human being. Maybe I can see something I don't yet see or learn something I don't yet know. Esta es mi escena favorita de la selva, de cualquier película jamás hecha, porque resume totalmente a la perfección lo que es estar en la selva. Estás mojado, te sientes triste y te preguntas todo el tiempo por qué hiciste esta elección de vida. Oliver Stone, quien hizo esta película, estuvo en la 25ª División de Infantería y fue a Vietnam. Suele estar bastante oscuro. En muchas selvas ni siquiera podía verme la mano delante de la cara durante las operaciones nocturnas. Ahí parece que tienen un foco encima de ellos. Para estas situaciones tienes que aprender a sentirte incómodo. No existe solución para eso. De hecho, en la 25ª División fuimos los primeros en utilizar los nuevos uniformes para la selva, que son un poco más ligeros y se secan más rápido. Tenemos botas para la selva, que se secan más rápido también. Yo me quedo levantado escudriñando cada pequeño movimiento o sonido, lo que me mantiene despierto. Además, creo que el miedo a todo lo que se desplaza por el suelo mientras estás allí también te mantiene despierto. La mitad de los seres vivos intentan matarte, ya sea una planta o un animal. En Vietnam tienen como 15 clases de serpientes venenosas diferentes, el doble de arañas venenosas y tarántulas. Estás constantemente atento a dónde pisas, lo que agarras o en dónde te acuestas. Otra cosa es que solo hay una persona de guardia en esta patrulla, y eso nunca pasaría. En Vietnam, el tiroteo promedio era a una distancia de 5 a 10 metros. Así que el enemigo podía acercarse mucho a nosotros, pero nosotros también podíamos acercarnos a él. El sigilo en la selva es más importante que cualquier otra cosa. De hecho, hoy en día se utilizan los mismos recursos que entonces, aunque la tecnología ha avanzado mucho. La selva realmente no te permite usar la nueva tecnología porque los satélites no pueden penetrar en ella. La visión nocturna no sirve porque está oscuro, como dije. La visión nocturna de hecho necesita un poco de luz ambiental para funcionar. Cuando te disparan, si todavía estás en ese entorno y no has ganado la batalla aún, tienes que ser capaz de encontrar la manera de lidiar con el dolor, como dicen en la escena. De esa forma, no delatarás tu posición porque no sabes si el enemigo ya abandonó la zona o no. De hecho, mucha gente cuando recibe un disparo no se da cuenta por la adrenalina y porque está muy concentrada en la batalla. Alguien debe decirles, ¿sabes que te han disparado? He sido testigo de eso. Le daría un 10 de 10, solo porque me recuerda a todos los pelotones en los que he estado. Probablemente debería haber tenido algún camuflaje y no solo una enorme calva blanca. Lo que fue preciso es que había un tipo, un francotirador, en la cima, que era una especie de vigilante de seguridad de la parte superior, y estaba observando lo que sucedía, y podía comunicarse con el resto. Esta persona podría decir, la situación ha cambiado, no entren. El hecho de que tengas que llegar hasta la aldea con mucho sigilo, y luego, tratar de abrirte camino en un edificio a la vez, es bastante preciso. Si fueras a hacer algo así, como una operación como esa, estarías camuflado de pies a cabeza, pero el uso de supresores también es muy preciso. Harías muchas señas con la cabeza y los brazos al estar en la selva. Muchas de ellas son para indicar que alguien se detenga, espere, siga moviéndose, cosas habituales. Ya sabes, este tipo de señas. Prácticamente esas son las señas que usamos. Usamos puntos de encuentro y señalamos ciertos lugares cuando queremos indicar que algo es importante. Vas a poder comunicarte. Por ejemplo, existe un dispositivo genial que tiene un auricular. Incluso hay elementos como estos micrófonos de garganta, con los que puedes presionar la garganta y susurrar, y aún así se escuchará igual de fuerte en el otro extremo. Esta escena es bastante realista, salvo por la pintura de la cara. Yo le daría un 9 de 10. En cuanto hicieron contacto, rodaron hacia la zanja y dispararon también. Se ocultaron en el lugar más cercano y comenzaron a disparar.
Lo curioso es que caminaban en línea recta, a través de esta zona de peligro abierta, lo que no habría sucedido. Podrían haber adoptado otros métodos, como saltar a través de ella o simular una barandilla. Es decir, nos quedamos en el límite del bosque, y pasamos así, para no ser un blanco fácil. Es curioso que tome la radio y empiece a llamar y comiencen los disparos. Ni siquiera da coordenadas, no dice dónde está. Solo dice, límite del bosque. Estás en el bosque y alguien dice, estamos en el límite del bosque. No estoy seguro de que el término retrocedan sea un término del ejército. Diríamos que se rompiera el contacto, y alguien cubriría nuestro frente mientras otro grupo sale de allí. Cuando ese grupo llega a su destino, se da la vuelta y dispara para que el siguiente grupo se vaya. Nunca estuve en una situación en la que alguien grite que se retiren y todos empiecen a correr en dirección contraria. Por lo tanto, la responsabilidad del líder es liderar y controlar toda la situación. En ningún momento, a menos que sea el peor de los casos, el líder de toda la patrulla estaría levantando soldados y corriendo con ellos. Debería delegar esas tareas y luego transmitir toda la información a los superiores y darles orientación. A esta escena le daría un 6 de 10. Después de haber estado en la selva durante un tiempo, se empieza a notar que, por ejemplo, el peso de un tigre no es el peso de un ser humano. Los distinguirás, además un tigre tiene pasos más delicados. Cualquier chasquido que oigas te pondrá en alerta máxima, sobre todo si crees que el enemigo está en la zona. Si tuviera una ametralladora en la selva, la usaría para eso. Así que esta escena es precisa. Alguien podría tener un M16 y disparar tan rápido como se pueda apretar el gatillo sin haber hecho un cambio de cargador, y estaría en este tiroteo durante unos 20 minutos. Algunas de las armas eran correctas, pero no cargarías con esta ametralladora Gatling en medio de la selva. Para poder disparar tanto como se ve allí, hubiera necesitado muchos kilogramos de balas. El objetivo es cargar el menor peso posible, durante el mayor tiempo posible. Tienes que ser muy aerodinámico y ágil. Le daré un 2 de 10, aunque creo que es genial. Esta película se basa en un batallón de la 25ª División, el Regimiento de Infantería 127 Los Sabuesos de Charlie Company, cuando se los convocó para ir a Guadalcanal. Este es el tipo de terreno que se ve cuando se sale de la selva y se entra en el terreno montañoso, donde hay mucha hierba crecida. Están tratando de hacer un asalto frontal en una colina, lo cual fue una tontería. No habría ocurrido eso. No estoy seguro de por qué tenía una granada pegada al cinturón. Normalmente, no podrás tirar del seguro y lograr que la granada siga en tu cuerpo. La distancia era correcta y la situación también, pero la forma en que se hizo probablemente no ocurriría en la vida real. Es una película bélica bastante realista, incluso en cómo los soldados actúan cuando alguien resulta herido. Sigue siendo un grupo de chicos que tratan de entender qué sucede. Calificaría esta escena con un 7 de 10 en función de qué tan realista es. Fue muy conveniente que tuvieran 2 helicópteros y un avión allí, un segundo después de la llamada telefónica o la transmisión de radio. Y ni siquiera tenían las coordenadas todavía. Estaban hablando, y ya empezaron a disparar. La razón por la que están usando helicópteros y nosotros decidimos usar helicópteros durante Vietnam es porque uno de los únicos métodos para realmente infiltrarse y retirarse de ese tipo de entorno es encontrar un pequeño claro. Luego, debes tratar de reunir la mayor cantidad de tropas en el mismo punto para avanzar desde allí. Los vietnamitas sabían que ese iba a ser un punto en el que intentarían infiltrarse, por lo que se ubicaron en el extremo de la ladera de la montaña de la selva, y decidieron luchar desde allí. Todo es bastante preciso. En cuanto tocaron el suelo, empezaron a correr hacia el escondite más cercano, que estaba bastante lejos, porque bajaron en medio de un amplio claro. Esto se basa en un hecho real. Es el coronel Harold Moore de la Primera División de Caballería. Cuando un helicóptero se está cayendo, toda la estructura de este gira, y además empieza a oscilar de un lado al otro. Por lo tanto, no sabes realmente dónde va a caer. Solo esperas que se mueva en la dirección correcta. Por otro lado, quienes están en ese helicóptero solo deben aguantar y esperar lo mejor. Le daría un 10 de 10, porque puedo imaginar lo que hubiera sido estar en esta situación, y simplemente me siento mal por todos los que tuvieron que pasar por esto. Me gusta mucho esta escena, porque,
Como se ve allí, están a punto de disparar un mortero, y lo van a hacer sin mira. Y esa no es la forma correcta de hacerlo. Luego, cuando cargan la munición y la disparan, inmediatamente explota. ¿Ves la explosión? Así que el tiempo del recorrido habría sido como el de una bala normal. La munición de los morteros se dispara, sube por el aire y luego cae sobre el blanco. Y eso no sucede en esta escena. Además, creo que están dando correcciones sin una mira. Así que no estoy seguro de qué es lo que corrigen exactamente. Pero eso no ocurriría. Un tanque se traslada por el campo de batalla. Alguien habría intentado eliminarlo. Eso es bastante exacto, así se ve cuando un tanque recibe un disparo de otro tanque. Teníamos tanques Sherman en la costa en Guadalcanal, y estos trataban de reforzar la infantería. Esa es la función de los tanques en esta situación, tratar de eliminar los blancos más grandes, para que las fuerzas terrestres sean capaces de seguir avanzando. Pero en realidad en esta etapa de la guerra los tanques no estaban en tierra todavía, porque acabábamos de tomar la playa. Eso también es muy preciso. Todas las armas son bastante precisas, y el equipamiento también. Están disparando subfusiles Thompson, que es correcto que los usen los oficiales, y este oficial tiene uno de esos subfusiles. Es una buena escena, salvo por el mortero. También lo calificaría con un 7 de 10. Esto parece el zoom de una cámara Kodak, no estoy seguro de qué es. Siempre va a haber un observador y un francotirador, que van a comunicarse sobre la distancia y la corrección del viento. Acaba de decir 2 personas. Deben ir a caminar por una colina. No estoy muy seguro de por qué hizo eso, sobre todo, porque hace 5 segundos estaban hablando entre ellos en un tono de voz normal y se comunicaban las correcciones. Y ahora han decidido que quieren ser sigilosos y marcharse. No hay que dejar de ser sigilosos solo por la distancia. Lo primero que le digo a la gente sobre la selva es que, especialmente por la noche, es casi tan ruidosa que es insoportable. La primera noche que pasé en una selva, había un pájaro que no conocía y que no había hecho ningún sonido en todo el día. Por la noche, todavía no sabía qué tipo de pájaro era, pero el ruido que hacía sonaba como un hombre a quien estaban apuñalando. Parecía que alguien estaba gritando desesperado. Yo no entendía qué era lo que pasaba. Luego, todos los otros animales comienzan a responder a eso, y la selva se torna ensordecedora. Yo le daría un 7 de 10. Lo que no se representa correctamente, en las películas sobre la selva, es el tiempo que se tarda en desplazarse de un lugar a otro. Si miras una película, puede parecer que estuvieran caminando durante días por la selva. Según el tipo de entorno, es posible que solo te muevas la longitud de un campo de fútbol, es decir, 100 metros.